Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Hoy le vengo a traer el tema. ¿Cuál es el nombre? Jesús, Yeshua, Jesús, Isa. ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre, como dice la palabra. ¿Por cuál nombre tenemos que llamar al Señor? Y primeramente quiero traer en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 11, donde dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y primeramente les vengo a traer cuál es el significado de la palabra nombre, cuando dice en el nombre de Jesús. No es que tenga otro significado, o sea, todos entendemos lo que significa el nombre, pero quiero como que darle una segunda opción, o sea, como darle más sentido al significado. Todos entendemos qué significa la palabra nombre, pero para darle más sentido a esa palabra, dice que esta palabra viene de la palabra Strong griego 3686, que es onoma, es la palabra onoma, que quiere decir nombre, llamado, nombres, un nombre, autoridad, causa. Y en lo que quiere decir, o sea, ahí mismo en el libro, dice nombre, en sentido figurado, es la manifestación o revelación del carácter de alguien, es decir, que lo distingue de todos los demás. Por lo tanto, orar en el nombre de Cristo significa orar según lo dirigido o según lo autorizado por Él. Por Él. Por lo tanto, no es una fórmula religiosa, según lo que dice el libro de lo que quiere decir la palabra onoma. No es una fórmula religiosa, solo para terminar las oraciones o conseguir lo que queremos. Sino, o sea, es como cuando decimos en el nombre de Jesús, según lo que dice el libro, es como pedir su autorización, es como decir en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, por la autorización de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Por lo tanto, yo puedo poner el significado a este versículo, o sea, en mi opinión. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, una autorización que es sobre toda autorización, para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, le vengo a decir esto sin anestesia, desde el principio. En la autoridad de Jesús. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con este fundamento que he enseñado? ¿Qué es lo que le quiero decir? Es que no es el nombre, sino la persona que lleva el nombre. Eso fue lo que me dijo el Señor. No es mi nombre. O sea, yo quedé pensando, pero ¿cuál es el nombre? Yeshua, tengo que llamarte Yeshua, o cómo es la cosa. Me dice, no es el nombre, no es lo material, sino es la persona que lleva el nombre. Cuando tú reprendes demonio, tú no anotas el nombre de Jesús,
y se lo pegas en la cara. Toma, en el nombre de Jesús. No, tú dices, con la autoridad de Jesús, yo te reprendo, demonio. Yo te reprendo, espíritu inmundo. O sea, no es el nombre que tiene poder. Escribimos el nombre y ese nombre no va a hacer nada escrito. Es la persona que lleva el nombre. Y quiero respaldar esto que digo con los siguientes versículos. Voy a dar un versículo que es fundamento y dos ejemplos. Dice en Mateo 23, capítulo 23, del versículo 16 al 22, dice, es Jesús hablando, reprendiendo a los ciegos, guías de ciegos, dice en el 16, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que esté sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? Le vuelvo y le pregunto, ¿cuál es mayor? Esto lo dice Jesús, eso no son palabras mías. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Otra pregunta que hace Jesús, nuestro Señor, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En el versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que sobre él está. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Entendieron esta palabra? O sea, el Señor me dijo, ¿cuál es más importante? ¿El nombre o la persona que le da autoridad, que tiene autoridad? O la persona que lleva el nombre, es lo que me dijo. Luego le pregunto, ¿qué es más importante, el nombre o la persona que lleva el nombre? ¿Qué es lo que le da poder? ¿El nombre tiene poder o es la persona que lleva el nombre que tiene poder? Porque Jesús, mi tío, por ejemplo, se llama Jesús. O sea, no es un nombre que solamente Jesús lo tiene. O sea, yo te apuesto que hay personas que seguramente se llaman Yeshua. Porque los judíos no conocen a Jesús, no conocen a Yeshua. Seguramente uno de ellos le puso a su hijo Yeshua, te lo aseguro, o Josué. Josué significa, es lo mismo que Jesús. Es el mismo nombre. Y Moisés le puso Josué, porque Josué no se llamaba Josué. Él le puso Josué porque era una imagen de espejo del nombre de Jesús. Porque Josué es una imagen espejo de Jesús. Para los que no sabían esto, Josué viene de Yeshua. O sea, es el mismo nombre. Y eso lo pueden buscar, hasta en Wikipedia lo pueden buscar. Y entonces, lo que quiero decirles no es el nombre, sino la persona que invocamos. Es la persona que tiene la autoridad. O sea, cuando decimos en el nombre de Jesús, lo decimos con la autoridad de Jesús, con la autoridad de nuestro Señor. Te reprendo. Pero hay ocasiones en las que el Señor no interviene. Porque no es que el nombre que tiene, no, es el Señor que interviene cuando decimos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, es tanto de Él como nosotros invocándolo a Él. No es solamente que nosotros decimos en el nombre de Jesús y ya se va, porque el nombre tiene poder. No, o sea, es Él que interviene desde lo alto. Y para eso, primeramente, tenemos que conocerlo a Él. Si no conocemos a Jesús, bueno,
No creo que en el nombre de Jesús se sujete que la persona que llamas te responda. No lo creo. Y doy ejemplo en la Biblia. Hay dos casos que quiero compartir. Que el primero está en el versículo en Marcos capítulo 9, del 38 al 41. Dice, Juan le respondió, Juan el apóstol, le respondió a Jesús diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ninguno hay que pueda hacer, o sea, efectuó milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, ¿qué puedo discernir de este hombre? Que este hombre conocía a Jesús. Conocía a Jesús y por eso empezó a reprender en su persona. Empezó a reprender con la autoridad de Jesús, estando Jesús en la tierra todavía. O sea, Jesús como es Dios. Jesús si Dios es omnisciente, o sea, que está en todos lados, Jesús también. Solo que en ese momento estaba en condición de hijo. Entonces, se podría decir, en conclusión, se podría decir que este hombre conocía a Jesús, que reprendía demonios en su nombre. Ahora, en Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 17, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oigan como yo decía, el que predica Pablo. Nosotros decimos, los hijos de Jesús, decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre. Pero yo decía, no, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos no conocían a Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. O sea, ahora vemos qué le pasó a estos. Jefe de los sacerdotes que hacían esto, en el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿cuál es la conclusión? El primero, el primer caso que le puse en la mesa, conocía a Jesús, conocía a la persona de Jesús. El segundo caso, que inclusive eran 7, estos no conocían a Jesús. Decían, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. O sea, ellos no tenían idea. No tenían idea. O sea, ¿cuál es la conclusión de este video? Que no es la ofrenda, sino el templo que santifica la ofrenda. No es el nombre, sino la persona que lleva el nombre. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos invocando al Señor. Y el Señor, si tenemos una relación con Él, Él interviene, pero es Él que interviene. Nosotros aunque digamos en el nombre de Jesús, nosotros no tenemos la autoridad, sino que Jesús es que nos da esa autoridad. Es una relación entre el Padre y el Hijo.
entre nosotros y nuestro Padre. No es una cosa que solamente nosotros no podemos. Nosotros solo somos vasijas que Él nos llena de su espíritu. Por lo tanto, es una relación, como dijo Jesús, para que ustedes sean uno, como el Padre y yo somos uno. Para que el Padre y yo, para que ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno. Así también nosotros, que tengamos una relación en la que seamos uno con el Señor, en la que Él nos respalde, tengamos esa relación de padre a hijo, de hijo a padre. Y hermanos, espero que este mensaje les sea de bendición, esta enseñanza, que Jesús los bendiga y los llene de su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.